Como les decía al comenzar la celebración eucarística, hoy, en este tercer domingo del tiempo ordinario, celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, que fue establecido por el Papa Francisco con el fin de que celebremos, reflexionemos y divulguemos la Palabra de Dios. Y es colocado en esta semana porque estamos también en la Semana de Unidad de los Cristianos. Y es la Palabra de Dios un factor de unidad también con nuestros hermanos que profesan la fe en Cristo. Y es una llamada, una oportunidad de acercarnos a la Palabra de Dios, como les decía, como una palabra de vida, que fortalece, que transforma, que nos interpela, pero que busca también una respuesta por parte nuestra, que quiere que entremos en esta dinámica de salvación, de vida nueva a la que Jesús nos invita. Entonces no podemos estar solamente como espectadores, como si escucháramos, pues sí, una lectura formativa solo, o para saber un poquito más de la historia. Es una palabra viva que transforma el corazón de aquel que la recibe con humildad. Que nos metamos en esta misma dinámica de la palabra de Dios. Que sintamos que es para mí y es para ti, es para nosotros como comunidad cristiana. Y es de llamar la atención que Jesús, cuando inicia su misión, su ministerio público, lo primero que hace es invitar a algunos a que colaboren con Él en su tarea misionera. Ese anuncio del reino que Jesús trae inicia formando una comunidad de aquellos que le responden a su llamado y que aceptan seguir esa propuesta de vida que Jesús les presenta. No porque fueran muy buenos, no porque fueran muy sabios, simplemente porque el Señor los llamó y fueron capaces de responder en libertad a esa llamada. No se escogieron entre ellos, yo me voy con aquel porque me cae bien, o con este porque es muy inteligente, no. Jesús los fue convocando y fue formando esa comunidad nueva. Y yo creo que esto nos puede hacer pensar a nosotros que formamos parte de la comunidad cristiana. Hay una diversidad en la forma de ser, en el carácter, en la formación, pero todos nos sentimos llamados por el Señor a formar parte de su cuerpo que es la Iglesia y a colaborar con Él hoy en la misión del anuncio del reino de Dios. Y este ir convocando, llamando a sus discípulos, Jesús no lo hace sino, como escuchamos en el Evangelio de hoy, a la orilla del lago. Ahí llama a Simón y a Andrés, a Santiago y a Juan, es decir, donde están haciendo sus labores cotidianas, sus trabajos de siempre. No son gente especial, son gente común, gente normal, digamos. Pero esos son a los que Jesús llama, que quiere que sean sus discípulos. Y ya cuando tenemos la lista completa de los 12, pues vemos que hay un poquito de todo.
pescadores, hasta un cobrador de impuestos salió ahí en la lista de los llamados. ¿Y cómo es Él el que va eligiendo? Aquí hay un rompimiento con la tradición judía. Porque los judíos, los rabís, los maestros, ellos no salían a llamar. Más bien se acercaban a ellos los que querían ser sus discípulos, porque reconocían en aquel rabí un gran conocimiento de las Escrituras o una vida intachable. Pero eran los discípulos los que iban a ellos. Y aquí vemos que es Jesús el que llama, el que convoca. Es por voluntad de Cristo. No sabe ni para qué. Síganme y los haré pescadores de hombres. Ah, caray. Aquellos ya eran pescadores, pero de peces. Ahora dicen que van a ser pescadores de hombres. Pues no sabemos de qué se trata, pero este hombre tiene algo especial. Nos llama, estamos dispuestos a seguirlo. Él no les dijo más. No les prometió darles un gran puesto, como decimos, no les prometió un huesito. Síganme. Es una aventura. Pero una aventura que vale la pena. Tan es así que aquellos dejaron todo y lo siguieron. Ya después sabemos que nuestro Señor, lo primero que va a pedir a sus discípulos, aquellos que ha llamado, es que estén con Él, para que después puedan ir a predicar el reino, para que después con la fuerza que viene de Él, con su espíritu, puedan curar enfermos, expulsar demonios. Pero lo fundamental va a ser que estén con Él, en comunidad. El reino inicia formando una comunidad. Pero Jesús, cuando hace el anuncio del reino, dice: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Es un mensaje parecido al de Juan el Bautista. Pero ahora el anuncio de Jesús es nuevo, porque para Él lo más importante es el reino de Dios que se acerca. No empieza con una amenaza, no empieza con anuncios fatídicos de desgracias, sino con una buena nueva. El reino de Dios está cerca. Esto seguramente abrió el corazón de quienes lo escuchaban a ver hacia adelante con esperanza. Dios está cerca, Dios nos acompaña, Dios no nos abandona. Y ese anuncio del reino, esta buena nueva, pues también los hará abrir los ojos y el corazón hacia nuevos horizontes. Y sobre todo va a mover a la fe. Porque para recibir ese reino que trae Jesús es indispensable la fe. Hay que creerle a Él, hay que creer en Él, en su Evangelio. Y ya no basta entonces con observar ciertos preceptos rituales de lavarse los brazos hasta el codo o de caminar solo cierto número de pasos. No, ahora lo importante es creer en Jesús, aceptar su Evangelio. Y esto lleva a tener nuevas actitudes de vida. Esto lleva a romper un poco con el pasado para tener un estilo nuevo de vida. Es ese nacer de nuevo. Un poco como dicen por ahí, no un coco wash, pero sí limpiar nuestra mentalidad
para recibir la mentalidad de Jesús. Y esto nos va a llevar a aceptar un nuevo camino que a veces a los ojos de los demás puede ser una desgracia. Es aceptar el camino de la cruz, porque es el camino que ha seguido nuestro Señor. En fidelidad al Padre Celestial y a su misión. Nosotros hoy también escuchamos la llamada del Señor que nos dice, sígueme. A ti que estás bautizado te dice, sígueme. Recorre el camino del Evangelio. Acepta recorrer el camino de la cruz. Es como la salvación llegará a ti. Hay ritos, sí, pero no son lo más importante. Eso nos ayuda. Lo más importante es ser fieles a Jesús para poder aceptar su reino y hacerlo presente entre nosotros. Él viene a hacer presente el reino de Dios, con sus palabras, con sus obras. Y aquellos que aceptamos su invitación a seguirlo, que libremente decimos, sí, yo quiero ser discípulo de Jesús, responderle a su invitación a seguirlo, tenemos que imitarlo. Tenemos que hacer también con nuestras palabras, con nuestras obras, presente el reino de Dios. Es la propuesta principal de Jesús. Estemos con el Señor. Busquemos vivir cerca de Él. No nos alejemos de Él. Porque ese estar cerca de Él es lo que va a hacer que nosotros aceptemos los valores que Él nos ofrece, el estilo de vida que Él nos propone, que llevemos una vida nueva. Y no es que neguemos los valores humanos, las cosas buenas que hay en el mundo, sino simplemente los ubicamos en el lugar correcto. Para nosotros, lo fundamental es Jesús y el reino de Dios que Él viene a inaugurar. Todo lo demás se ubica en relación a eso. Y en este domingo de la palabra de Dios, pues que esa palabra sea para nosotros alimento en nuestra vida cristiana. Que sea una palabra que nos fortalezca, que nos mantenga firmes, fieles en el seguimiento de Jesús y en el anuncio de su reino. Y que estemos dispuestos a caminar, llevando esta buena nueva a nuestros hermanos. Que así sea.